Buen día, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias, hermano de alabanza, por este momento tan lindo, tan significativo, emotivo también. Un tiempo de renuevo, de fortaleza en Dios a través de esa obra preciosa del Espíritu que nos ministra en el corazón. Aleluya. Le invito a abrir sus Biblias, querido hermano, en Primera de Pedro, capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, hermano, y vamos a estar leyendo allí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos en esta mañana desde el versículo 1. Y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y sepamos una cosa, inmediatamente al leer este texto, nuestro pensamiento tiene que estar dirigido a todo lo que representa la mesa del Señor. Hoy nosotros celebramos porque Cristo estuvo dispuesto a pasar por los padecimientos en su misma forma de carne. Y puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, me incluyo, vosotros, también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿A alguno le gusta acá padecer? Nos da gusto, como decimos nosotros acá. Nos da gusto. Pero ¿sabe que cuando padecemos como cristianos, tenemos ventajas sobre el mundo? Porque en el padecimiento del cristiano hay victoria. Y la mayor victoria de un cristiano es vencer el pecado. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos se refiere a los gentiles, al mundo, el espíritu del mundo. ¿Le parece cosa extraña que vosotros, Pedro dice por los cristianos, que vosotros no corráis con ellos, con el mundo, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan o critican? ¿Saben qué dijeron una vez de mí en el IPB? Una empresa con la cual tenía problemas. Fueron y le hablaron a los jefes y le dijeron: ¿por qué me pusieron un inspector que ni siquiera quiere reírse? O ultrajan. Estaban lejos de conocer mi corazón.
Pero el mundo se da licencia para eso, para criticarte. Pero ellos, dice el Señor, versículo 5, ellos, los que te ultrajan, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo lo he comprobado de una manera directa, porque los mismos que me criticaban tuvieron que experimentar la mano de Dios. ¿Sabe una cosa? Esa empresa que tomó esa postura y fue al IPB para traer tierra sobre mi vida, no pudieron terminar la obra. Y era una empresa muy poderosa en Corrientes. No sé si alguno lo conoce, un tal Romero Félix. Una empresa muy poderosa en Corrientes. O sea, una cosa, tuvieron que dejar la obra y volverse. Dios es bien. Entrégale tu carga al Señor. Y deja que Él obre conforme a su perfecta voluntad. Todo lo que Él hace es bueno. En su voluntad aprendemos a vivir en fe y en paz. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Y esta frase se ha interpretado muchas veces mal, creyendo que Cristo, cuando descendió allí a los que estaban en la cautividad, fue a predicar a los muertos salvación. No, los que estaban allí ya en vida habían tomado su decisión. Está hablando de aquellos que viviendo estaban muertos en delitos y pecados, y a ellos les fue predicado el evangelio. Después de la muerte no hay un lugar separado para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Es ahora. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto le dijo a Marta: quiero que sepas que soy yo la resurrección y la vida. Ahora. Vuelvo a leer el versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres. Sí, en la vida los hombres te van a juzgar, me van a juzgar, me juzgaron. Pero dice Dios: vivan en espíritu según Dios, conforme a la esperanza que está claramente señalada como una herencia de aquel que está en Cristo. Una esperanza viva y gloriosa. Pero vivan en espíritu según Dios. Y entonces dice Pedro, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Qué interesante, ¿no? Pedro escribió esto, ¿cuántos años atrás, imagina? Casi 2000 años atrás. Y él está diciendo: el fin de todas las cosas se acerca. Pasaron 2000 años y esta palabra sigue siendo verdad. Y entonces algunos preguntan: ¿hasta cuándo se estira el fin de todas las cosas? Pero lo que Pedro está declarando, lo declara en el Espíritu de Dios, sabiendo que para Dios un día es como 1000 años. Por lo tanto, el tiempo para Dios no existe. Él es eterno. Pero claramente declara a través del Espíritu de Dios que el fin de las cosas llega a su tiempo.
Y Pedro estaba en espera. El corazón de fe está en espera de ese final que para los creyentes será una gloriosa realidad. Poder contemplar cara a cara a su Señor. ¿Te gustaría hacerlo? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, no solamente sobrio y velad en oración, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No critiques, ama. Y deja que el Espíritu de Dios haga su obra. Porque donde el Espíritu del Señor se manifiesta en su amor y en su poder, allí hay sanidad, hay salvación, hay libertad, dice el apóstol Pablo. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. No es el amor del mundo, es el amor que proviene del Padre, el cual el Espíritu de Dios ha derramado en nuestros corazones. Tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin queja. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. No escondas tu don. Ponlo en la mano del Señor. Deja que Dios se glorifique. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vuelvo otra vez al versículo 1. Y allí, si hay algo que destaca Pedro, es ese acontecimiento que en la voluntad de Dios sucede en la vida, los padecimientos. Y eso ocurre en un cuerpo de barro, padecimientos. En un cuerpo glorificado, cuando seamos totalmente transformados a la misma imagen de Cristo en la experiencia final de la salvación, no habrá padecimiento. Los padecimientos son ahora preparación para aquel evento de gloria que está próximo. En la fe, el creyente lo tiene que ver próximo. La vida del ser humano se desarrolla en un vaso de barro. El cuerpo, lo externo, lo que ustedes ven en mí, lo que yo veo en ustedes, el cuerpo, es solamente el vehículo en el cual nos movilizamos. Y es un cuerpo que, como bien lo enseña la Escritura en la revelación del libro Apocalipsis, capítulos 2, versículo 7, ese cuerpo fue formado por Dios del polvo de la tierra. Dios tomó polvo de la tierra, algo que Él había creado, la materia, y hizo un cuerpo y salió lo que tú ves, lo que yo veo, un cuerpo. Ahora es interesante que en ese mismo sentido somos materia. El cuerpo es algo que pronto va a pasar, volverá a ser polvo. El Salmo compara la vida del cuerpo como la existencia de esa gramilla que brota
y que reverdece y luego pronto también decae y perece. Así es la vida del cuerpo. Dios, por supuesto, originalmente no lo creó de esa manera. Simplemente que el pecado afectó la vida del cuerpo y por lo tanto este vaso de barro se deteriora, envejece y está pronto otra vez para volver a ser polvo. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios hace esta declaración: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero esa declaración no corresponde al acto original de la creación de Dios. Esa creación viene como consecuencia del pecado. Por lo tanto, somos materia, un cuerpo que va a pasar, va a volver a ser polvo, pero además de materia, somos espíritu. Y en este sentido, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo no representa la imagen y la semejanza. No, no, no. La imagen y la semejanza de Dios están en el espíritu. Algo que Dios dio de sí mismo y lo colocó en ese cuerpo. Cuando Él formó ese cuerpo, Dios tomó el cuerpo que había creado del polvo de la tierra y dice que sopló sobre todo orificio que tenemos en nuestra nariz, sopló aliento de vida. Y entonces dice la Escritura, el hombre fue hecho un ser viviente. Lo dice Génesis 2:7. De tal manera que la vida, hermano, no es tu cuerpo. La vida es algo que fue dada por Dios mismo. El cuerpo fue creado, pero la vida fue dada por Dios mismo. Por lo tanto, le pertenece a Él y no tenemos derecho a tocar la vida. De modo que si el hombre, la mujer, que es materia y es espíritu, pues ha recibido la vida que Dios le dio por medio del soplo. Si el hombre o la mujer se desconecta de Dios, se desconecta de su fuente de vida, ¿qué pasa con el espíritu? El espíritu está muerto. Tú sigues respirando, pero el espíritu que está dentro de ti por el soplo de Dios no tiene vida en el espíritu. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él, hablando de Dios, ¿no es cierto?, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que en Cristo recibimos vida nueva, habiendo el espíritu muerto a causa de los delitos y pecados. Y esto ocurre cuando el creyente se vuelve a Dios con un arrepentimiento veraz. No es un arrepentimiento emocional, un arrepentimiento veraz, en donde empiezan a ocurrir cambios, transformaciones, hábitos que son soltados y nuevas maneras de vivir que son aferradas al corazón por medio de la administración del Espíritu de Dios, que trae un modelo de vida que es la vida misma de Cristo. Y cuando hay un arrepentimiento veraz, el espíritu del hombre es vivificado porque recibe ese soplo de vida que trae el Espíritu Santo mediante la obra poderosa de la cruz en el corazón que cree. Y el Espíritu de Dios viene y hace morada en él.
Ahora, con la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, el creyente está llamado a vivir en victoria, no en derrota. El creyente fue llamado a vivir en victoria porque el Espíritu Santo mora en él. Y aun cuando tenga padecimiento en este vaso de barro, hoy lo decíamos, es esa carne que pronto se desvanece. En Cristo, en medio de los padecimientos, en Cristo, ha sido provisto por el Padre salvación y vida eterna. Cristo, dice el apóstol Pedro acá en el pasaje que hemos estado leyendo en el versículo 1, Cristo padeció en la carne. Él vino a hacer la obra de la cruz, tomando forma de hombre para morir allí por tu pecado y por mi pecado. Él ocupó tu lugar y mi lugar en aquella cruz. Y Cristo estuvo dispuesto a padecer en la carne conforme a la voluntad de Dios. Y por esa obediencia, dice la Escritura en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15, que ocurrió un evento extraordinario por la obediencia de Cristo allí en la cruz. Los principados y potestades fueron despojados de su autoridad a causa del pecado que había tomado lugar en el corazón del hombre. Pero la victoria en la cruz, Cristo despojó a los principados y potestades, les quitó la llave de la muerte y del Hades y definitivamente triunfó sobre todo principado y potestad en la cruz. Lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, acta y decreto que nos condenaban a causa del pecado. Versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Pablo podía decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, el cual ha sido claramente señalado mediante la obra de la cruz. Y Pablo dice entonces, la palabra de la cruz, que para el mundo es vergüenza en su ignorancia, para nosotros, dice, para el creyente, es poder de Dios. Aleluya. Volviendo otra vez a Primera de Pedro, capítulo 4. La palabra dice en el versículo 1 que Cristo padeció en la carne. Y esto lo hizo entendiendo que era la voluntad de Dios, como bien lo declara en el versículo 2. Cristo sabía que en la voluntad del Padre había dispuesto en el camino hacia la cruz padecimientos, pero él estuvo dispuesto porque era la voluntad y nada más quería agradar Cristo que la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es vivir en la vida teniendo como lema el caminar con Cristo. Es decir, aunque haya padecimiento,
vivir una vida separada del pecado. Y una vida separada del pecado, como dice allí el apóstol Pedro en el versículo 1, tiene un efecto poderoso en el alma. ¿Por qué? Porque dice, apaga los deseos del yo. Apaga los deseos del yo. Padecer en la voluntad de Dios da por final la obra del pecado. Eso es un efecto poderoso en el alma. Porque allí, en medio de los padecimientos, los deseos del yo, de la carne, son apagados. Y cuando hablamos de los deseos del yo, estamos hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida. De tal manera que todo es puesto bajo la voluntad y autoridad de Dios, aún en los padecimientos. Por eso, la palabra de Dios dice, en el mismo libro de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 6, está allí nomás, seguido del pasaje que hemos leído. Allí dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte cuando fuere tiempo. Eso significa que si Dios permite que a mi vida llegue el padecimiento, lo debo primeramente recibir con fe, sabiendo que Dios está obrando su perfecta voluntad, viviendo separado del pecado, del padecimiento, el testimonio de la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, cuando el padecimiento llega a mi vida, lo debo recibir con fe. Saber que mi carne es débil, que no estoy totalmente preparado, pero que en Cristo Dios ha hecho la provisión necesaria y justa para que pueda yo vivir en victoria en medio de los padecimientos. Descansar en la voluntad de Dios, sabiendo que Él es soberano y obra en mi vida con un buen propósito. Por eso, en el pasaje primera de Pedro, el capítulo 4, allí el versículo 2 nos advierte de un poderoso adversario que tenemos en la vida. Y ese adversario no está afuera, está adentro, está presente en la carne. Ese adversario son los que recién les decía, los deseos del yo, que se alimentan de algo que es propio de la naturaleza pecaminosa en la cual todavía habitamos. Simplemente que la diferencia es que ahora hay una nueva naturaleza, pero ambas tienen una batalla continua. El punto es, ¿cuál de esa naturaleza es la que más alimentamos? ¿Alimentamos la vida de la carne satisfaciendo los deseos del yo? ¿O alimentamos la vida del espíritu buscando conocer, entender y vivir en la voluntad de Dios? Amando su palabra. Hay un poderoso adversario. Son los deseos del yo que se alimentan de las concupiscencias. ¿Y qué son las concupiscencias? Las inclinaciones al pecado que están presentes en la vieja naturaleza. Nunca confíes
en tu propio razonamiento, porque allí está presente la vieja naturaleza. Más bien, decide confiar en Dios, pues en el testimonio del Padre hay verdad, y en la obra de Cristo hay sanidad, y en el poder del Espíritu Santo hay victoria. Si Cristo me redimió, y en verdad lo ha hecho en el corazón de todo aquel que cree y ha puesto su confianza en la persona de Cristo y en la obra victoriosa de la cruz. Si Cristo me redimió y rescató mi vida del pecado, me rescató de una vida desordenada, pues entonces debo tener presente que ahora en Cristo soy llamado a cuidar y amar la nueva vida que Dios me regala. El versículo 7 que leímos hoy al principio de este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, señala esta frase: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y esa es una razón muy poderosa, pues el espíritu del hombre que ha sido abordado y lleno del Espíritu de Dios, tiene plena conciencia de que hay un destino, y no es el destino del hombre común, es un destino de gloria que Dios ha preparado para sus hijos. Y siendo que el fin de todas las cosas se acerca, debo aprender, como dice el apóstol Pedro, a ser sobrio. ¿Qué es ser sobrio? Es tener una vida en orden, sin excesos, libre de adicciones. Eso significa al mismo tiempo tener de parte de Dios, al consagrar mi vida a Él, la gracia del Espíritu que trae el dominio propio como un fruto que necesito. Necesito ser sobrio. Y eso significa tener una vida ordenada, en donde sobre todas las cosas lo que en verdad importa es cuáles son mis prioridades. Ayer veíamos con los hermanos en la escuela bíblica que cuando Noé sale de ese gran barco que Dios le mandó a hacer, y que era símbolo de redención, porque a través de eso que ellos construyeron, Noé y sus hijos, Dios los rescató. Ellos pusieron la fe en obediencia, construyeron el barco, y cuando vino el diluvio, Dios los rescató de aquel juicio que destruyó toda una generación, excepto Noé y su familia, Noé y su casa. Pero es interesante que cuando termina el diluvio, lo primero que hace Noé cuando sale es dar testimonio de que él era un hombre de fe, que anhelaba agradar a Dios, y por lo tanto él se dispuso a construir un altar, porque lo que quería era darle a Dios en gratitud una ofrenda de holocausto. Era símbolo de su propia vida que estaba siendo presentada y entregada al Dios. Ahora, para presentar el holocausto había que construir altar. Y construir un altar significa empezar a juntar las piedras para ir a armar el altar en donde va a ser colocado la ofrenda. Cuando nuestra vida está desordenada,
no hay altar para ofrecer a Dios. Yo necesito ordenar mi vida. Y la primera piedra que debo colocar en el altar, ¿saben cómo se llama? Prioridades. Porque a partir de las prioridades, luego todo se encamina conforme a aquello que está determinado en el corazón. Prioridades. La prioridad de Noé era agradar a Dios. Y no iba a hacer nada según su propio razonamiento, sino conforme a algo que Dios ya le había enseñado. Ahora simplemente lo estaba poniendo en práctica, llevando su fe a la experiencia de la obediencia, en donde anhelaba honrar a Dios. Por eso Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca y es necesario ser sobrios, ordenados, una vida sin exceso, libre de adicciones, con dominio propio. Una vida que se reconoce cuando ha fallado y se vuelve a Dios, corre a Él. La palabra dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y es levantado. Aleluya. Pero además de ser sobrio, necesito entender que mi vida entera debe permanecer unida a Cristo. En todo tiempo, en toda circunstancia. Y eso significa, además de ser sobrio, velar en oración. Velar en oración no es otra cosa que permanecer unido a Cristo, arraigado en Él, afirmado en Él, fortalecido en Él. Porque es allí, unido a Cristo, en donde aprendo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando mi corazón está rendido, puesto delante del trono de Dios, el Señor da testimonio, Él habla al corazón. Dios no es indiferente al clamor de tu vida. Dios no es indiferente al anhelo de tu corazón de buscar su presencia. Dios lo sabe perfectamente. Por lo tanto, Pedro dice, la palabra del Señor nos recuerda que por cuanto el fin de todas las cosas se acerca, debo ser sobrio, velar en oración, procurando en todo tiempo lo que es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Nada es más importante en la vida que velar en oración en todo tiempo. Una vida práctica, fructífera, se establece sobre una vida que vela en oración. En Mateo capítulo 26, versículo 41, el Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es tan importante velar y orar. Velar y orar es depender de Dios y decidir andar en sujeción a Dios, aceptando su autoridad, aun cuando necesite pasar en la voluntad de Dios, necesite pasar en los valles sombríos del padecimiento. Ese camino de sujeción y dependencia de Dios me lleva a estar firme, porque ya no confío en mí mismo, confío en aquel
que es suficiente y todopoderoso. Y puedo aprender al estar confiado y firme en mi Señor a tener el mismo pensamiento de Cristo. Por eso allí Pedro dice en el versículo 1, vosotros también armaos del mismo pensamiento que hubo en Cristo, dispuesto a padecer según la voluntad de Dios. Cristo nunca se quejó, sino al contrario, se gozó en hacer la voluntad del Padre. Ese velar y orar al cual el Espíritu Santo está señalando en nuestro corazón por medio de su palabra. Ese velar y orar trae victoria sobre las debilidades de la carne. Me aleja del pecado de la queja. Me aleja de la murmuración. Me aleja de la ira, del enojo. Todo esto, queja, murmuración, ira, enojo, podría estar presente en los eventos de la vida donde ocurren a veces hechos injustos. Es una reacción natural de esa vieja naturaleza. Pero en Cristo somos hechos libres de vivir atado. Por eso que la vieja naturaleza le ha dado tanto valor. En Cristo fuimos llamados a ser libres. En Cristo hay sabiduría para vivir en victoria sobre el pecado. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3, que hay abundante sabiduría en Dios y su palabra para saber administrar bien el tiempo. Una de las cosas que nos lleva al desorden en la vida es que no sabemos administrar el tiempo. Perdemos el tiempo en cualquier cosa y no lo aplicamos a aquello que en verdad en el Espíritu trae beneficio. Ordena nuestro corazón, nos dirige a un destino con propósito. Por eso es tan importante, como lo dice aquí el apóstol Pedro, el versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Sabiduría para saber administrar bien el tiempo. Eso demanda estar atento, velar, orar. ¿Para qué? Para sacar enseñanza de los errores del pasado y no volver a repetirlos. ¿Por qué a veces escogemos chocar una vez y otra vez y otra vez con la misma pared? ¿Por qué escogemos muchas veces tropezar con la misma piedra? ¿Por qué? Porque no hemos entendido el valor de la sabiduría que hay en la gracia de Dios por medio del testimonio del Espíritu y el poder de su palabra para llevarnos a administrar bien el tiempo con sabiduría. En el versículo 3 dice la Escritura, baste ya el tiempo pasado. Eso es, sé sabio. No vuelvas a caer en la misma huella que te impide avanzar. No caigas en la misma huella, porque ese es el lugar en donde el enemigo está trabajando para impedir que tu vida espiritual crezca y salga adelante en victoria.
Por eso Pedro decía, versículo 2, es necesario poner fin al pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino vivir en la voluntad de Dios. Y para eso, vuelvo a repetir algo que dije hace un momento. Debo tener prioridades correctas, pensamientos en orden, hábitos saludables. Eso, cuando en la vida del cristiano se da testimonio de prioridades correctas, de pensamiento en orden, de hábitos saludables, eso marca una diferencia radical con el mundo y sus deseos. Porque el mundo y sus deseos van en sentido contrario a los principios de Dios. Por eso dice el versículo 4, al mundo, cuando ve el testimonio de un creyente comprometido con la palabra, al mundo le parece cosa extraña que esa vida, que esa persona no comparta los deseos del mundo, de una conducta sin principios morales, sin límites, como muchas veces ocurre a través de la vida libertina, en donde todo vale. Yo recuerdo cuando en mi trabajo, perdonen que les cuente testimonio personal, pero le hablo verdad. En mi trabajo llegaba el día del cumpleaños y por supuesto había que festejar. Entonces la última hora era juntar la moneda y comprar la empanada, comprar la gaseosa, pero el vino no podía faltar. Y como yo sabía cómo terminaba todo eso, ¿saben lo que yo hacía? Aunque me llamaran Oscar o lo que sea, me quedaba sentadito frente a mi computador y seguía haciendo mi trabajo. Ellos hacían su celebración. Por supuesto, yo los felicitaba al cumpleaños, pero guardaba compostura, porque yo sabía cómo iba a terminar todo eso. Imagínense la vergüenza de ver a un compañero de trabajo, un profesional, que salía afuera al patio y hacía allí en el patio lo que tenía que hacer en un baño. Ese es el mundo desordenado. Y muchas veces por congraciarnos con el mundo, permitimos determinadas cosas. Dios quiere que marquemos la diferencia. Eso no significa rechazar al mundo, pero dar testimonio de quién es Cristo en mi vida, lo cual ellos necesitan. Porque si ellos no ven el fruto, tampoco tendrán interés en conocer lo que yo estoy diciendo con mis palabras, con mi boca. La Escritura dice claramente: el fruto del justo, el fruto del justo, el fruto del justo es árbol de vida. No es lo que yo diga, no es lo que yo quiera publicar y proclamar. Es el fruto. Es una vida que está reflejando lo que yo pueda de pronto expresar. El mundo está acostumbrado al libertinaje. Lamentablemente, muchas veces la influencia del mundo penetra. Y entonces dentro de la iglesia vemos ejemplos de jovencitos que están sintiéndose atraídos y consideran que, bueno, quizás su vida ha sido llamado para vivir juntos, y entonces antes de tomar la decisión de casarse, hacer las cosas en orden, dicen primero: ¿por qué no probamos convivir? Y vemos si eso resulta. Esa es la influencia del mundo. Hoy los jóvenes no quieren casarse. Quieren vivir juntos y sacarse las ganas del yo y matar su vida sin darse cuenta que eso después va a tener consecuencias más adelante.
El pecado no perdona. El pecado es un arma mortífera que utiliza de una manera muy acabada, muy diestra, Satanás y su demonio. Pero en la palabra de Dios tenemos suficiente ejemplo para aprender a reconocer que la vida en Cristo es toda la verdad del Evangelio, no hay otra. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan y el apóstol Pedro y todos aquellos hombres y mujeres de Dios que han pasado en las generaciones que han venido atrás, las que fueron delante nuestra. Todos ellos van a hablar con autoridad del lugar privilegiado de los padecimientos. Pablo podía hablar de los padecimientos porque él estuvo allí. Juan podía hablar de los padecimientos porque él estuvo allí. Pedro podía hablar de los padecimientos porque él estuvo allí. Pablo en sus diferentes viajes misioneros y en los tiempos que estuvo preso por la causa del Señor, dio testimonio de su firme confianza en Dios y su determinación de terminar la carrera siguiendo hacia la meta con gozo a pesar de los padecimientos. Lo dijo Pablo cuando regresaba a su tercer viaje misionero. Los hermanos le decían, no, detenete, no vaya a Jerusalén, allí te esperan padecimiento. Y Pablo dice, por favor, déjenme terminar la carrera, porque ese es el gozo que sostiene mi vida. Pablo abrazó la verdad y se comprometió con el evangelio sin reserva, no de boca. Su vida entera estaba comprometida con el evangelio. Y ese compromiso con la verdad lo llevó a tomar su cruz. Y déjame decirte que tu cruz y mi cruz no salva, pero es testimonio de vida para muchos que necesitan reconocer la obra de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, que quiera servirme, que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Yo no sé cuál es tu cruz. Aleluya. Aquel hombre que era experimentado en padecimiento, como lo fue el apóstol Pablo, él podía presentar en la epístola a los Corintios su currículum lleno de padecimiento, lleno. Leamos, por favor, un momentito nada más. En 2 Corintios, capítulo 12. Veamos el currículum. ¿Vieron cuando usted quiere presentar referencias en un trabajo de quién es, de su capacitación, de su preparación? Arma un currículum para que los que le van a evaluar sepan que, bueno, que hay cosas que debe considerar, que debe atender, que le debe dar valor. Bueno, miren cuál era el currículum del apóstol Pablo. 2 Corintios, capítulo 12. A ver si no me equivoqué. No. 2 Corintios, capítulo 11. Tenía mala nota. 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 24 al 27, nada más. Ese pasaje. Después lean si quieren todo el capítulo. De los judíos eran sus comprovincianos, ¿no? O judíos, compatriotas. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El currículum del apóstol Pablo. Un hombre que supo imitar a Jesús, estando dispuesto a padecer por la causa del Señor. Por eso era al final de su vida, cuando está encarcelado, él levanta un estandarte. Y ese estandarte era Cristo. Y entonces él dice, estando en la cárcel, escribiendo a un grupo de hermanos que él amaba, los filipenses, le recuerda que su mayor gozo era seguir a Cristo hasta el final. Y entonces él tiene esta expresión: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Lo mismo ocurrió con el apóstol Juan. Por la causa del Señor fue llevado cautivo a una isla de Patmos, donde tuvo que trabajar duramente. Allí los esclavos tenían que romper piedra y bajo el sol recibir muchas veces latigazos y no respondían las órdenes de su jefe. Pero allí, estando en la isla de Patmos, gozoso en la obra del Señor, él tuvo el privilegio de ver al Señor glorificado, aquel con quien caminó en la tierra. Ahora lo ve en su expresión de gloria y tiene el privilegio de recibir de su Señor la revelación de este libro tan precioso que es el libro de Apocalipsis. Según la tradición, el apóstol Pedro, cuando llegó la hora de su muerte, sabiendo que su muerte iba a acontecer en una cruz como su Señor, él dijo: no soy digno de morir como él murió. Según la tradición, Pedro escogió morir como lo habían determinado los hombres, en una cruz, pero morir cabeza abajo. No se consideraba digno de morir como su Señor. ¿Qué te estoy diciendo, hermano? Mantén firme tu confianza en Dios. No le prestes tanta atención a los padecimientos. Mira al Señor. El padecimiento del cristiano es ganancia. Y debido al inevitable fin de todas las cosas, esfuérzate. Pero no lo hagas en tus fuerzas. Esfuérzate en la provisión de Dios que viene al corazón del creyente mediante la gracia que ha sido revelada en Cristo Jesús. Hay abundante gracia. Mantente sobrio, con la mente clara y los pensamientos en orden, teniendo prioridades correctas. ¿Qué es lo primero en tu vida? El padre de la fe tuvo que dar testimonio cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo amado. Y Abraham sabía perfectamente que lo que Dios le estaba señalando no era Ismael, era el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham dio testimonio de cuál era su prioridad. Padeció en el camino, yendo al monte donde iba a ofrecer en sacrificio a su hijo. Sí que padeció. Pero ¿sabe una cosa? Él se sostenía en la fe, lo dice el libro de Hebreos, creyendo que aquel
que le estaba enviando a hacer esa ofrenda es poderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos. Así que él no se iba a detener. Y cuando llega al pie del monte le dice a los siervos que lo acompañaban. Iba Abraham, su hijo y sus siervos. Y cuando llegan al pie del monte y Abraham sabe que ese es el lugar señalado por Dios, Abraham le dice a sus siervos, quédense acá. Porque ahora yo voy con Isaac a adorar. Vamos a adorar y volvemos. Y sabía que tenía que sacrificar a su hijo. Pero la prioridad en su corazón era Dios. Él quería adorar a Dios. Vela en oración. Está atento al mover de los tiempos. Como dice el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para todas las cosas. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de juntar, tiempo de desparramar. Hay un tiempo para todas las cosas. Pero nunca olvidemos que el tiempo final, el fin de todas las cosas, se acerca, dice Pedro. El tiempo final será la ocasión de rendir cuentas ante el Dios vivo y verdadero. Delante de Dios, querido hermano, y esto va para mí también. Delante de Dios no hay lugar para las excusas. Aún aquellos que aquel día quieran argumentar no haber escuchado el Evangelio, ese día deberán reconocer que la obra de Dios no fue hecha en oculto, sino fue dada a conocer públicamente. Tiempo y ocasión nos llegan a todos los mortales. Pero mientras haya aliento de vida en tu nariz, mientras estés respirando, creo que todos los que estamos aquí estamos respirando, ¿no? No sé si alguno se unió, pero sigue respirando. Acuérdate de tu Creador. Y cuanto antes, mejor para vivir el resto de tu vida con propósito en la voluntad de Dios. Aleluya. Vela en oración. Lleva todo ante el trono de Dios. Aprende a escuchar su voz. Practica el amor en la relación fraternal. Haz esa práctica de amor con sinceridad, con verdad y honestidad, porque en esa expresión del amor verdadero que viene del Padre, muchos pecados son cubiertos. No te canses. En el amor no hay lugar para el chisme. En el amor no hay lugar para la murmuración o la queja. En el amor solo hay lugar para un corazón manso y humilde que busca a Dios, que reconoce su propia debilidad, pero se aferra al Señor para fortalecerse en Él y llegar a ser un buen testimonio que honra a Dios. Si alguno padece viviendo como cristiano, estoy terminando, no se avergüence. Pongan todo en las manos de Dios y estén ocupados en hacer el bien. Y no lo olvides. Llévalo en memoria.
Aplícalo a tu corazón. Practícalo en todo lugar, en todo momento en que sea posible, reconociendo esta gran verdad que Dios declara en su palabra. El padecimiento del cristiano no es derrota, es ganancia. Aleluya. Señor, te damos gracias porque tú nos has congregado en esta mañana para reconocer la intensidad de tu amor. De ese amor, Señor, que no decae, que no mengua. De ese amor que es justo, que es recto, que es perfecto. Gracias, Padre, porque tú has derramado de tu amor por medio del testimonio del Espíritu Santo que ha venido a ser morada en el corazón del creyente. A fin, Señor, de alinear nuestro corazón con el tuyo. Ordenar nuestra vida interior. Hacer, Señor, que nuestras prioridades sean las correctas. Y que sobre todo tú seas lo primero. Y aun cuando en ese caminar día a día contigo, Señor, en tu soberana y perfecta voluntad, tú permitas que haya padecimiento. Que mi espíritu, Señor, no se rinda, sino que, yendo a tu presencia, haciendo la buena obra para la cual tú, Señor, me has formado y a través de tu palabra me instruyes. Me lleves, Señor, a tener una vida sobria, ordenada, a entender el valor de velar y orar y no desmayar. Poniendo, Señor, mi confianza entera en ti y esperando en aquel que es fiel y verdadero, el todopoderoso Dios, el eterno, el gran yo soy el que soy. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que han podido llegar esta mañana, por los que están recibiendo allí en su hogar la transmisión de este evento. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, por el testimonio de tu amor y de tu poder en cada vida, Señor. Ahora, Padre, permítenos acercarnos en esta mañana a tu mesa, Señor. Símbolo de tus padecimientos. Gracias, Jesús, porque tú estuviste dispuesto a pagar el precio. Enséñanos a cada uno de nosotros a tomar nuestra cruz y seguir en pos de ti, sin desmayar, sin quejarnos, sin murmurar, con un corazón manso y humilde, dispuesto a confiar y esperar, a depender de ti, Señor, a velar en oración, a practicar tu amor, a ser, Señor, hospitalario, a ser en tus manos un instrumento de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya.